Hola, les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Fate por Overlord. Antes de empezar les quiero dar las gracias por el gran apoyo que he estado recibiendo. Al igualmente les quiero pedir una disculpa ya que últimamente no he estado subiendo continuamente estas hermosas historias, ya que la escuela y el trabajo me está un poco acabando el tiempo. Ya saben, cosas de latinoamericanos. Sin nada más que decir, renuncia de derechos. Ninguno de los capítulos de Fate o Overlord me pertenecen, todos sus respectivos creadores. A mí solo me pertenecen las ediciones de estos videos. Capítulo 13. Fanfic de Fate, por Overlord. Capítulo 13. Tomo Arcano Shirou llegó a un largo tramo de pared. 3 torres, cada una de 5 pisos de altura, se levantaron desde dentro de esas paredes. Su altura se hizo aún más imponente por el hecho de que eran los edificios más altos de los alrededores. Estas torres estaban rodeadas por varios edificios largos y estrechos de 2 pisos. Lo que estaba buscando era la sede del gremio de magos del reino. Necesitaban un amplio espacio para el desarrollo de nuevos hechizos y el entrenamiento de magos. La razón por la que podían pagar toda esta tierra, a pesar de no tener prácticamente ningún apoyo nacional, probablemente se debió a su fabricación y venta de artículos mágicos. Después de caminar un poco más, vio una puerta resistente. La puerta enrejada se abrió de par en par y, a cada lado, había varios guardias armados apostados cerca de los edificios de 2 pisos. Los guardias no obstruyeron a Shirou, aunque rápidamente lo miraron y pasó por la puerta. Ante él había una amplia escalera de suave pendiente y un conjunto de puertas que daban a una casa unifamiliar de aspecto distinguido. Naturalmente, estas puertas estaban abiertas para recibir a los visitantes. Al entrar, se encontró en un pequeño vestíbulo de entrada, con el vestíbulo del edificio frente a él. Varios candelabros mágicos colgaban del alto techo de la última habitación. A la derecha había un salón para invitados que contenía un sofá y varios otros muebles. Había magos conversando dentro. A la izquierda había un tablón de anuncios. Varias personas lo estaban estudiando seriamente. Algunos vestían túnicas y parecían magos, mientras que otros parecían ser aventureros. Había un mostrador en los rincones más recónditos del salón, y varios hombres y mujeres jóvenes sentados detrás de él. Todos vestían túnicas y tenían insignias en el pecho que coincidían con el símbolo que había visto al entrar al edificio. A cada lado del mostrador había un par de delgadas muñecas de madera, de las que se usan para dibujar. Eran del tamaño de los humanos reales y no tenían rasgos faciales, en otras palabras, los golems de madera. Aparentemente, estaban siendo utilizados como centinelas. El hecho de que no hubieran apostado ningún centinela humano adentro debe haber sido un orgullo por parte del gremio de magos, a pesar de los centinelas externos. Los zapatos de Shirou sonaron a un ritmo constante mientras se acercaba al mostrador. El joven en el mostrador notó a Shirou y lo saludó con una mirada. Shirou asintió a cambio. «Bienvenido al gremio de magos. ¿Cómo puedo ayudarte hoy?», preguntó la recepcionista. «¿Puedo ver una lista de lo que se ofrece?», preguntó Shirou. «Ciertamente». El joven rápidamente llevó un gran tomo al mostrador. Las páginas del libro estaban hechas de papel de alta calidad, fino y blanco como la nieve, mientras que su cubierta estaba hecha de cuero. El artículo general fue de una construcción exquisita. Las letras de la portada estaban impresas en oro, y el costo de este libro por sí solo probablemente redujo la fe. Shirou se acercó el libro a sí mismo y lo hojeó. A primera vista, las palabras que tenía ante él eran un galimatías, ya que no conocía el idioma escrito antes que él. Un momento después, la habilidad máxima de traducción de idiomas que Shirou había maximizado en su avatar de Yggdrasil se tradujo automáticamente en algo que él podía comprender. Fue esta traducción mágica la que Shirou agradeció por las muchas bendiciones que recibió por ser jugador de Yggdrasil en el Nuevo Mundo. Rápidamente, pero con cuidado, escaneó las páginas. Lo que encontró fueron muchos hechizos mágicos que serían usados tanto en el videojuego, Yggdrasil, como en la vida real por usuarios de magia reales. Los hechizos mágicos orientados al combate hicieron una gran cantidad de los hechizos mágicos que vio, pero lo que vio hizo que la mayoría de los hechizos mágicos en realidad no estuvieran diseñados para el combate en absoluto. La mayoría eran hechizos mágicos que podían usarse en lugar de muchas herramientas tecnológicas que también usaba Shirou.
Por ejemplo, cosas simples, desde luces mágicas que reemplazaban a las linternas hasta la exploración bidireccional que replicaba los efectos de las videollamadas. Mientras Shirou continuaba leyendo el libro, no pudo evitar pensar en lo que estaba confirmando. Los magos y usuarios de magia del Nuevo Mundo eran muy diferentes a los de la Tierra. Era muy obvio que la magia del Nuevo Mundo estaba fuertemente influenciada por el sistema de magia en Yggdrasil, pero pronto se había ramificado a campos que estaban fuera del sistema de magia de Yggdrasil, ya que era un sistema de magia utilizado únicamente para juegos a menudo limitado a directo y de apoyo. Magia orientada al combate. Una risita muy cerca de él llamó la atención de Shirou. Apartó la mirada del libro y vio la fuente de la risa. Resultó de una chica al lado de la recepcionista en el mostrador. ¿Sucede algo? Shirou preguntó gentilmente. Ah, no es nada, la chica se sonrojó y bajó la cara. Solo pensé, te veías muy guapo. Muchas gracias. Estoy agradecido por tu cumplido. Shirou sonrió y la cara de la chica se sonrojó aún más. No le sorprendió la reacción que tuvo. Cuando no trató de ocultar su presencia, era una persona que podía hipnotizar a los demás a simple vista. Era guapo, pero la forma en que se comportaba era aún más sorprendente. Su belleza no fue privada de la cirugía plástica o los cosméticos para enmascarar y mejorar temporalmente los atributos físicos elegidos. Fue algo más primitivo. Apariencia fuerte y delgada que los hombres humanos habrían poseído naturalmente en las primeras etapas de la civilización humana y antes. Rasgos físicos deseables que la mujer buscaría naturalmente, incrustados en sus instintos gracias a la evolución humana, para aumentar mejor sus posibilidades de progenie. Cuando caminaba por las calles, muchas mujeres, independientemente de su edad, se volvían para mirarlo por segunda vez. No era de extrañar que las chicas del mostrador se sintieran fascinadas por él, y también era algo común. Shirou encontró eso comprensible y le dio a la niña una sonrisa antes de regresar al libro. Casi una hora después, Shirou terminó de leer el libro. Me gustaría comprar todo. Todos los hechizos mágicos enumerados en este libro. Preferiría los tomos mágicos si es posible, pero los pergaminos mágicos también serán aceptables. Shirou respondió con calma. La recepcionista se quedó atónita por la solicitud de Shirou antes de darse cuenta de que estaba mirando al cliente con rudeza y se recompuso. Señor, eso va a costar mucho dinero, el dinero no es un problema, dijo Shirou mientras sacaba la medalla de adamantium que había estado escondida debajo de su camisa y la colocaba sobre la mesa para que la recepcionista la viera con claridad. El joven tragó nerviosamente mientras agarraba la medalla con incredulidad. Presionó sus dedos contra la medalla lo más escondida que pudo. Sus dedos comenzaron a crujir y las uñas a punto de romperse. Pronto pasó la mano por la medalla para sentir la textura. Tanto la dureza como la textura del adamantium. Miró a Shirou con asombro. Ante él no había una persona adinerada cualquiera. Shirou era el pináculo de los aventureros, la carta de triunfo contra los monstruos. Disculpe mi rudeza, señor. Solo necesitaba asegurarme. De ninguna manera estaba tratando de insultarlo, señor. El joven se disculpó con una profunda reverencia. Está bien. Lo entiendo perfectamente, dijo Shirou mientras levantaba su mano. ¿Pueden cumplir con mi pedido? Hay dos opciones, señor. La primera es la menos costosa, pero es problemática porque lo que está pidiendo es una pequeña biblioteca de tomos mágicos. La opción más conveniente, pero también la más cara, es un tomo mágico especial. Contiene todos los hechizos mágicos que estás pidiendo. Todos contenidos en un solo tomo mágico. La última opción es varias veces más cara que la primera. Lo que Shirou escuchó lo intrigó. Habiendo trabajado como ejecutor de designación especial para la Asociación de Magos, ejecutor de la Iglesia y mercenario independiente, estaba familiarizado con una miríada de métodos mágicos para contener grandes cantidades de conocimiento mágico. Algunos más increíbles que otros. Aunque, puede que no esté dentro de su riqueza. Incluso para alguien tan respetuoso como usted, señor. El joven respondió en un tono inquieto, como si le preocupara que Shirou fuera insultado. ¿Es suficiente? Preguntó Shirou mientras depositaba varias monedas de platino en el mostrador. Más que suficiente, señor. El joven gritó asombrado por la cantidad de dinero que tenía ante él. Aún así, señor. ¿Quiere la segunda opción?
La recomendaría si no tiene lugar para una biblioteca o si está constantemente en movimiento. Shirou se detuvo a pensar por un momento. El inventario que tenía como jugador de Yggdrasil le permitió llevar una cantidad imaginable de artículos, sin importar el volumen ni el peso. De alguna manera estaba almacenado en su alma, pero desafiando las leyes de la física. Todavía tenía que llegar al límite de cuánto podía almacenar o llevar en su inventario, pero eso podría cambiar dependiendo de cuántos libros se necesitarían para obtener todos los hechizos mágicos que había solicitado. Nota para mí mismo. Puede que sea hora de empezar a tirar los artículos que no necesito y necesito conservar. Shirou pensó para sí mismo. Quiero la opción 1 y la 2. Tengo un lugar lo suficientemente grande para una biblioteca grande, pero también viajo mucho como aventurero. Por supuesto, señor. El recepcionista asintió. Ángel. Contacto Guildmaster la que tenemos una orden especial. Le piden permiso para ello. La chica, que había estado riendo y sonrojándose mientras miraba a Shirou antes y todavía lo estaba, salió de su aturdimiento. Sus ojos parpadearon confundidos antes de abrirse. Miró a su compañero de trabajo con incredulidad por un momento antes de ponerse seria. Por favor, un poco, señor. Podría tomar algún tiempo obtener el permiso del maestro del gremio, dijo la chica antes de salir corriendo. ¿Hay una razón en particular por la que todos actúan de manera extraña?, preguntó Shirou con curiosidad. No arruinaré la sorpresa, señor, y es más fácil verlo por sí mismo que explicarlo. El objeto que está solicitando es muy raro. No en la forma en que es un tesoro invaluable, donde no hay otro en este artículo que está buscando comprar, señor, lleva mucho tiempo producirlo, los materiales son difíciles de conseguir y muy pocos magos están calificados para hacerlo. Es tan importante que incluso los nobles y comerciantes no pueden obtener sus manos en él. Puedo entender por esas razones por qué podría ser caro. ¿Cómo es que los nobles y los comerciantes no pueden hacerlo? ¿Por qué necesitas al maestro del gremio? ¿No podrías preguntarle a tu superior inmediato?, preguntó Shirou. No voy a arruinar la sorpresa, señor. Lo que puedo decir es que el objeto, la que me refería a que contiene todos los hechizos de la magia que leer a través de nuestro catálogo. Los nobles y los comerciantes no pueden portar hasta que si se le permite comprarlo, hay un requisito estricto. Primero, el comprador está entre los miembros mejor clasificados del gremio de magos. No cumplo con esa calificación como entre los miembros de mayor rango del gremio de magos ni mucho menos. Shirou refutó. Usted sería una excepción, señor. Puede que no tenga el talento para el uso de magia, o si lo hace, no puede dominar una fracción de los hechizos mágicos contenidos en ella. Lo que importa es que eres un aventurero de clase adamantio, Trump tarjeta. La humanidad de la humanidad podría darse el lujo de perder uno de sus más grandes boxeadores porque no tienen los conocimientos necesarios para protegerse contra la magia. De ahí que le hizo una excepción a las reglas normales a ella. Aunque, es por eso que necesitaba la autorización del maestro del gremio. Solo él tiene la autoridad para tomar esa decisión. La explicación que escuchó Shirou le hizo revalorizar el valor de la medalla de adamantium alrededor de su cuello. A Shirou le habían dicho al recibir la medalla de adamantium, que cualquiera que la llevara ganaría la influencia para ir a lugares donde las puertas estarían cerradas para él. Había pensado que había sido una exageración excesiva, pero parecía que ese no era el caso. Cuando Shirou escuchó los pasos pesados y el ruido metálico de lo que sonaba como una armadura pesada, miró hacia arriba y vio a un pequeño número de guardias escoltando a alguien de gran importancia. El hombre era delgado, parecía tan frágil como una vara de bambú y parecía al menos algo anoréxico. La ropa que vestía, las túnicas mágicas y los guardias le dieron una pista de quién era. Su manera de comportarse coincidía con lo que Shirou esperaba que el maestro del gremio se comportara. Bienvenida, Emiya-sama. Felicitaciones por su reciente avance de su rango como aventurero. También debo agradecerle por lo que hizo con el reciente incidente del cementerio. Si no hubiera ayudado a lidiar con el ejército de no muertos y los penetradores, no se sabe si yo y los de esta rama del gremio Nerrantel aún podemos estar vivos, dijo el maestro del gremio con gratitud mientras se inclinaba ante Shirou. Los guardias y otros en el gremio también inclinaron la cabeza al escuchar hablar a su maestro del gremio. Solo estaba haciendo mi trabajo.
No había forma de que dejara que una ciudad llena de gente inocente simplemente muriera. Shirou respondió. Mi nombre es Theo Rakeseer, maestro de gremio del gremio de magos de Errantel. El maestro del gremio se presentó. Saludos maestro del gremio, soy Shirou Emiya, pero ya lo sabes. Shirou se presentó formalmente. ¿Por qué la guardia pesada? ¿Es para tu propia protección? No. Normalmente no tengo guardias que me escolten, solo cuando estoy viajando por áreas peligrosas, dijo el maestro del gremio. Los guardias deben disuadir y prevenir el robo de esto. El maestro del gremio colocó un libro muy grande y grueso en el mostrador frente a Shirou. Shirou miró el libro. Para algo tan importante y caro parecía un libro ordinario, salvo por ser más grueso y grande que la mayoría de los libros. La única característica notable del libro, salvo por su tamaño y grosor, es una gruesa capa de cuero para proteger el contenido del papel. Sin embargo, la apariencia simplista de un libro muy grande y grueso no engañó a Shirou. Incluso sin usar su vista mágica para discernir la naturaleza de los objetos y mirar su historia, Shirou podía decir que había sido hecho pensando en la durabilidad. Estaba dispuesto a apostar a que podría usarse como escudo y aún sobrevivir ileso. ¿Qué es esto? ¿Por qué su recepcionista llama al libro así? Preguntó Shirou porque quería saber la naturaleza del libro sin usar sus habilidades mágicas. El maestro del gremio abrió las hebillas que mantenían el libro cerrado y lo abrió. Comenzó a hojear el libro, pero todas las páginas estaban vacías. Solo hojas blancas en blanco. Nada que sugiera que valiera varias monedas de platino, la riqueza de la nobleza menor. Sin embargo, Shirou no se dejó engañar ni siquiera sin usar su vista mágica para discernir su verdadera naturaleza. Su instinto le dijo que el libro era increíblemente valioso. Más respaldado por las palabras de los Guildmasters que no parecían mentiras. A primera vista, parece un libro muy grande y vacío. Su verdadera naturaleza se revela cuando se pasa magia a través de él y se le pide conocimiento arcano, dijo el maestro del gremio mientras colocaba su mano contra una página vacía. Bola de fuego. Fue con un comando y prana que lo atravesó que el libro finalmente reveló su verdadera naturaleza. La tinta se filtró en la página cuando las palabras y las imágenes comenzaron a formarse. Conocimiento de todo lo que alguien pueda necesitar para saber cómo lanzar el hechizo mágico, bola de fuego. No era solo información sobre cómo aprenderlo. Había información de todos los detalles de lo que era capaz de hacer la bola de fuego, cuando se usó superando y todo tipo de información que un mago podía saber sobre la bola de fuego. Este libro es un tomo arcano. Un tomo mágico que contiene todo el conocimiento arcano que sus creadores conocían y podían insertar en él. Contiene todo el conocimiento arcano de esta rama, el gremio de magos Errantel. Un producto de el conocimiento y el material de lectura de los magos más talentosos y conocedores de Errantel de esta rama se encuentran dentro. Algo que tomó 50 años para hacer, dijo el maestro del gremio. También recientemente agregamos un ritual mágico recién descubierto. Este tomo mágico no solo contiene todo el conocimiento arcano que un mago podría necesitar. También es capaz de funcionar como un pergamino mágico. Excepto que el libro arcano no será destruido después de un solo uso. Que yo sepa hasta ahora, Shirou dejó escapar un silbido de asombro. Por la cantidad de dinero que estaba poniendo, era una muy buena ganga para Shirou. Algunos de los hechizos mágicos almacenados en el tomo arcano que conocía de Yggdrasil y otros como mago en la tierra. Había miles de hechizos mágicos más que no conocía. La capacidad de usar magia sin mucho esfuerzo de su parte, ya que todo lo que tenía que hacer era canalizar prana en el tomo arcano e hizo todo el trabajo. Conocimiento arcano almacenado. Todas las características que lo harían invaluable para cualquier mago potencial o entrenado adecuadamente. Esperaría que el tomo arcano sea más valioso y caro. La cantidad de dinero que dejé no parece igualar el valor del tomo arcano. Shirou dijo honestamente. El tomo arcano que traje aquí es una iteración más potente y valiosa que la que mi empleado había pedido que le diera permiso para ser vendido, dijo el maestro del gremio. Les estoy dando la mejor variación del tomo arcano que posee esta rama del gremio. Es una recompensa por salvarme la vida y la de mis empleados. Sin el costo adicional. Gracias, dijo Shirou agradecida. Por favor, si necesita ayuda o servicios adicionales del gremio de magos, estaremos encantados de ayudar.
Disculpe, pero estoy muy ocupado, dijo el maestro del gremio mientras comenzaba a irse y los guardias lo seguían. Gracias por su patrocinio, la recepcionista se inclinó cortésmente mientras Shirou dejaba el gremio de magos. Oh, esta fue la capital real del reino de Reestice. En su corazón, rodeado por un torreón formado por más de 20 enormes torres circulares unidas por muros cortina, se encontraba el castillo real de Rolente. En sus profundidades se encuentra el Palacio de Valencia. Había una habitación dentro del palacio que era más funcional que decorativa. Allí se reunieron muchos nobles. La forma del capitán de la Guardia Real del Reino, Gazef Stronov, era visible en medio de ellos. Actualmente se estaba arrodillando ante el maestro al que había jurado su vida, el hombre que estaba sentado en el trono, el rey Ramposa III. Parece haber envejecido. Esa fue la impresión que le dio el rey cuando comparó al hombre ahora con cómo había sido hace medio mes, cuando se había puesto en camino. El cabello pálido de su amado señor era un desastre, su cuerpo delgado no podía describirse como saludable por ningún tramo de la palabra, y su complexión era igualmente pobre. La mano que agarraba su cetro era tan delgada como una rama seca, y la corona que llevaba parecía colgar pesadamente de su cabeza. Había reinado durante 39 años, y ahora tenía 60 años. Debería haberle entregado el trono a un sucesor apropiado, pero el problema era que no tenía tal sucesor. No fue porque faltaran príncipes para heredar el trono. Por el contrario, había dos príncipes, pero ambos estaban lejos de ser ideales. Si les daba el trono, se convertirían en marionetas bailando sobre las cuerdas de los grandes nobles. Gazef, me alegro de que hayas regresado sano y salvo, dijo el rey en tono suave. ¿Sí? Gracias, su majestad. Gazef respondió agradecido mientras se inclinaba ante su rey. He recibido algunos informes, pero me gustaría escuchar lo que pasó de tu propia boca, Gazef. Entendido. Gazef respondió con tono preocupado. Estaba atrapado entre dos lados. Se había hecho una promesa. Su palabra de que mantendría en secreto algunas partes de su informe. Luego estaba su lealtad a la clase. Le había prometido lealtad al rey. Fue entonces cuando descubrió una laguna que lo tranquilizó. Gazef había prometido que mantendría la existencia de los antiguos miembros de las escrituras de la luz del sol y que Carne Villajes se mantuvo en secreto. Simplemente podría dar su informe completo más tarde al rey mientras honraba su promesa a Shiroru Emiya de no revelar la verdad completa a los nobles para que la explotaran. Gazef describió en detalle los eventos de lo que sucedió después de que dejó la capital real y llegó a Carne Villaje. Prestó especial atención a Shiroru Emiya. Y así, Gazef habló y habló. Narró una historia heroica de un hombre que intervino para corregir un error en su camino, que se lanzó sin miedo al peligro para rescatar a los aldeanos, sin importar el costo para él mismo. ¿Es así? Ciertamente es una reseña entusiasta de él. Pensar que correría peligro para salvar a los débiles, murmuró el rey. Varios nobles intercambiaron chismes condescendientes sobre Shiroru Emiya. Cómo era una peligrosa amenaza para el reino. Algo sobre eso podría haber organizado el ataque para publicitarse. Gazef se esforzó por evitar que su ira se reflejara en su rostro. Se sentía profundamente inútil por no poder defender a su salvador de sus palabras. Había una razón para eso, por supuesto. Eso era porque los nobles que se burlaban de Shirou tenían una cosa en común. Eran de una de las grandes facciones del reino, el de los grandes nobles. El 30% del reino de Reestice estaba gobernado directamente por el rey, mientras que los grandes nobles controlaban otro 30%. El 40% restante era un dominio feudal que pertenecía a los demás nobles. Además, el liderazgo del reino se dividió en dos facciones, que lucharon por el poder todo el día y la noche. Por un lado estaba la facción real, mientras que por el otro estaba la facción noble, que estaba compuesta por más de la mitad de los 6 grandes nobles del reino. Aunque actualmente estaban ante el rey, esto era simplemente una extensión del campo de batalla donde ambos bandos luchaban. Por eso, Gazef, que era de la facción real y, por lo tanto, el servidor de confianza del rey, no estaba dispuesto a intervenir casualmente. Sabía que sus propias frases torpes no podrían derrotar a esos nobles, por lo que tuvo que minimizar sus propias posibilidades de hablar mal.
Las fuerzas secretas de la teocracia Slaine sabían cómo nos movíamos y aparecieron en el momento adecuado. Eso significa que hay una alta probabilidad de que haya un espía dentro del reino. Siendo ese el caso, podría ser una de las personas de la facción noble. La mirada de Gazef se volvió hacia uno de los nobles, que tenía una mirada excepcionalmente fría en sus ojos. Su cabello rubio estaba recogido hacia atrás y tenía un par de ojos azules estrechos. Su piel era del mismo color pálido exclusivo de aquellos que evitaban el sol. Proyectó la imagen de una serpiente venenosa que solo fue reforzada por su delgada constitución. Debería haber tenido menos de 40 años, pero su tez enfermiza lo hacía parecer mayor que eso. Su nombre era Marques Raeben, uno de los 6 grandes nobles. Flotó entre ambas facciones como un murciélago para su propio beneficio, y fue uno de los que respaldaron al segundo hijo del rey. Si hubo un traidor al rey, debería ser él, ¿verdad? Gazef pensó para sí mismo. Sintiendo los ojos de Gazef sobre él, el marqués Raeben arqueó el borde de sus ya delgados labios. Gazef se puso aún más rígido en respuesta a esta provocación. Entonces, déjanos concluir tu informe aquí, Gazef. Hay otros asuntos importantes que decidir. Esas palabras cansadas del rey silenciaron brevemente la charla de los nobles agrupados. Gazef volvió al lado del rey y miró a los nobles. Como hombre de la confianza del rey, ya estaba acostumbrado a sus miradas disgustadas. Entonces, si la tradición se mantiene, deberíamos ir a la guerra con el imperio dentro de varios meses. Discutamos cómo abordaremos este asunto. Marqués Raeben, explíquelo a todos. Entendido, Majestad. El hombre fantasmal caminó en silencio ante ellos y comenzó a hablar en voz baja. Nadie lo interrumpió. No solo tenía influencia en cada facción, sino que también era el más poderoso de los 6 grandes nobles. Nadie se atrevería a hacer de él un enemigo. El marqués Raeben describió sus planes para el futuro, describiendo cuántos hombres armados requeriría de cada noble, todo sin encontrar oposición. Cuando terminó, sonrió con altivez y se inclinó ante el rey. Y eso es todo. Gracias, marqués Raeben. ¿Alguien tiene alguna objeción? La corte se convirtió en un mar de conmoción una vez más, con personas hablando entre sí. Es nuestro turno de tomar la ofensiva. Ataquemos el imperio mientras estamos en eso. Exactamente. Me estoy cansando de solo derrotar al imperio. Precisamente. Demostremos a esos tontos del imperio lo aterradores que podemos ser. De hecho, lo tienes así, Conde Sama. La risa de los hombres lujosamente vestidos resonó en el patio. No seas estúpido. Qué refrescante sería si pudiera decir eso. Gazef pensó para sí mismo mientras miraba la verdadera naturaleza de la situación. El reino y su vecino, el imperio, se enfrentaban en Cache Plains cada año. Hasta la fecha, ninguno de los bandos había sufrido grandes bajas, pero eso se debía solo a que el imperio no había comprometido sus fuerzas en el campo de batalla. Si realmente tuvieran la intención de conquistar el reino, no habría necesidad de que formaran en Cache Plains y esperaran al ejército del reino. Gazef y algunos de los nobles que podían usar su cerebro sintieron que el objetivo de estos eventos era agotar la fuerza del reino. Tomemos, por ejemplo, el reino con sus tributos campesinos, en comparación con el imperio y su cuerpo profesional de caballeros. Inmediatamente fue obvio que tropas eran individualmente superiores, razón por la cual el reino tuvo que movilizar más del doble de tropas que el imperio. Como resultado de desplegar más hombres, necesitarían más raciones para esos hombres. Por supuesto, había algunos elementos mágicos que podían producir alimentos, pero dichos alimentos solo calificaban como tales debido a su valor nutricional. Su sabor era tan repugnante que incluso las personas hambrientas se lo pensarían 2 veces antes de comerlo. Por lo tanto, esta comida creada mágicamente no podía sustituir las raciones adecuadas. Además, el imperio eligió la temporada de cosecha del trigo de maduración tardía para invadir, lo que provocó la falta de mano de obra en las aldeas. Esto retrasó la cosecha de trigo y otros cereales. De esta manera, el reino se debilitaría sin la necesidad de una invasión a gran escala, y esto debilitaría el poder de la corona. Por eso, la facción noble no prestó atención a estas consecuencias. De hecho, estaban encantados con la facción real, sus enemigos, perdiendo su poder e influencia. Una vez que la fuerza del reino se desvanezca, el imperio invadirá con fuerza.
¿Crees que el enemigo se contentará realmente con escaramuzas tan pequeñas? ¿Por qué son todos tan ingenuos? Gazef quería gritar. La facción noble creía que ejercerían su poder absoluto para siempre. Gazef estaba particularmente enfurecido por estos nobles. Si ese es el caso, ¿podría ser que el héroe sospechoso, que ayudó a Gazef, sea un hombre del imperio? Tal vez tenga la intención de infiltrarse en nosotros como espía. Ah, ya veo. Tienes razón. Dicen que el imperio tiene una academia que entrena magos, así que es muy probable. La gente de la teocracia Slime tiene un nombre de pila, un nombre bautismal y un apellido. Sin embargo, ¿y si su nombre es un alias? Me siento incómodo con la aparición de alguien así en el reino. Quizás deberíamos pensar en alguna forma de tratar con él. Quizás podríamos considerar capturarlo vivo. Hablando francamente, el verdadero problema es el gremio de aventureros. Cuentan a varios magos en su número y hacen lo que les plazca. Tenemos que ocuparnos de ellos lo antes posible. Quizás podríamos convertirlos en nuestros vasallos o algo así. Luego, están las tarifas que cobra el gremio. Los aventureros dentro del reino cobran una suma ridícula para eliminar monstruos dentro de nuestras fronteras. La mejor solución sería traerlo de vuelta aquí. Gazef ya no pudo permanecer en silencio después de escuchar esto. No había forma de que pudiera permitirles que continuaran hablando mal de la persona que se había salvado a sí mismo, a sus subordinados y a los aldeanos. Un momento, por favor. Para empezar, ese mago está bien dispuesto hacia el reino. ¿No sería una decisión sabia intentar capturar a alguien como Gazef había hablado en un intento de redirigir la conversación cada vez más sesgada dentro de la cancha? Varios nobles reaccionaron con miradas de disgusto. Gazef había alcanzado su posición actual por el mérito de su habilidad con la espada. Era poco más que un advenedizo para estos nobles con sus largas y distinguidas historias. Por lo tanto, Gazef fue objeto de mucha burla. El hecho de que nadie pudiera igualar sus habilidades marciales solo profundizó el resentimiento de los nobles. Estos aristócratas de alta cuna no podían soportar ser superados por alguien de origen más humilde que ellos. Varios nobles continuaron criticando a Shiro Uemilla sin esperar a que Gazef terminara, y otros se unieron también. Luego vino el reloj de amenazas que crecían lentamente a Shiro Uemilla y las excusas que los nobles crearon para reclutarlo. Cualquier pensamiento negativo que Gazef tuviera sobre los nobles desapareció cuando comenzó a reír internamente ante la posibilidad de que Shiro Uemilla fuera amenazada por cualquiera de las amenazas que los nobles decían. Gazef recordó claramente de quién era y de quién era la poderosa Shiro Uemilla. Era más que capaz de luchar contra todo un ejército por sí mismo y probablemente nada de lo que los nobles le dijeran lo convencería. Después de todo, Shiro Uemilla había luchado contra un monstruo al que era poco probable que Gazef y Bren pudieran vencer, el vampiro conocido como Shaltearlo Fallen. Fue entonces cuando Gazef hizo una proclamación audaz que la historia registraría más tarde como el momento que alteraría el destino del reino de Reestice. Haz tu peor esfuerzo. Envía tus ejércitos para reclutarlo por la fuerza. Shiro Uemilla tomará todo lo que puedas arrojarle. En realidad te arrepentirás de haber intentado enojarlo. Fin del capítulo. Fin del capítulo. Bueno amigos, ¿qué les pareció este nuevo capítulo? Espero que lo hayan disfrutado. Al igualmente pueden dejar sus comentarios, igualmente pueden dejar su like, igualmente pueden compartirlo para que podamos hacer crecer este pequeño canal. Al igualmente, próximamente estaré haciendo una encuesta para poder ver cuál es la siguiente historia.